hora y que nos acompañan. Analizamos el panorama político electoral con la doctora Egle González Lobato. Nos habíamos quedado en el tema pues de los resultados electorales y de cómo, pues, a pesar de los distintos llamados de la plataforma unitaria a no participar, alcaldes opositores con el llamado "vamos a cuidar la casa" o "la casa no se entrega", lograron mantener algunos bastiones, porque, digamos, a pesar de lo que digo, pues divisiones, incluso en algunos municipios habían 3 candidatos de oposición, y por otro lado el llamado abstencionista, ¿no? Ahí el protagonista es el ciudadano que, pese a los mensajes, la cantidad pues de llamados diferentes, decidieron elegir, se unieron por un candidato en algunos municipios. Bueno, es que la oposición gana 50 alcaldías, es muy interesante, porque el mapa político-territorial, si ustedes lo ven, la oposición queda prácticamente con enclaves urbanos. Y el gobierno, de una manera que es un hecho, pues le arrebata lo que durante muchísimos años era un eslogan del Partido Acción Democrática, la Venezuela adentro, ¿no? Porque le agarra todos los territorios periféricos, todo lo que es rural, todo eso, el oficialismo tiene la mayoría de los municipios. De esos 50 para la oposición es muy interesante, y la lectura, y ojo, porque esto el gobierno también lo tiene que leer, es muy interesante que quien se apropia del liderazgo de la oposición, llamando a la loquera esta de la clandestinidad, bueno, es precisamente hoy la gran perdedora. ¿Por qué? Porque esos municipios que obtiene la oposición, que son urbanos, de clase media alta, que son los del estado Miranda, Latillo, Chacao, Baruta, Losalia, esos municipios eran los municipios que presentaron mayor participación en los procesos anteriores de la oposición. Y en este momento, contra inhabilitaciones, contra problemas internos dentro de la propia oposición, decidieron ir a cuidar su municipio. Es decir, fueron a disputar el territorio en el entendido en que siempre hubo la voluntad de ese electorado. Lo que pasa es que una vez votaron, bueno, a favor de una señora, la Machado, y ahora votaron a pesar de la Machado. Porque cuando ella llama, y lo digo con respeto, que yo no tengo necesidad, yo la Machado, la señora María Corina Machado, no tengo que faltar nada, que no se entienda mal, porque esa no es mi intención. Mi intención es que les llegue el siguiente mensaje. El mensaje es, esa gente que votó, que la premió en las primarias, esa misma gente le dijo: las elecciones van a ser a pesar de usted. Los cambios, no sé, lo que siempre hemos querido cambios, se lograrán sin usted. ¿Por qué? Porque la gente lo que quería era un cambio, y entiende que el cambio no se produce de arriba abajo. Eso que parece un cliché, es así, es la realidad. Ocurre de abajo hacia arriba. El elector dijo, y por eso el Latillo, a mí me parece, y de pronto me equivoco, pero a mí me parece un juego de palabras que es la varina del 2021. El elector le pusieron trabas, y en aquel momento se hablaba del oficialismo. En este momento es la oposición. Sea oposición o sea gobierno, cuando el elector dice yo voy a por mi municipio, no hay quien lo obstaculice, quien lo frene. ¿Sí? No es un problema de que Varina era un problema contra el oficialismo. Bueno, pero aquí era un problema que la propia dirigente que te dijo que no votara, la desobedecieron. Y es el inicio del quiebre de esa dirigencia que increíblemente, mejor que votaron, oyeron, porque iban allá a parar en una organización clandestina que no sé por dónde va.
Pero ese es un mensaje que el gobierno tiene que entender. El gobierno tiene que entender que los factores opositores que defendieron sus municipios, que ganaron sus municipios, tienen que ser reconocidos, porque fueron reconociendo al adversario. Y esa es la nueva fase. El reconocimiento del otro y el entendimiento. Para Venezuela. Esa es la nueva fase. La fase de que estas elecciones municipales son el inicio de un comportamiento de la política distinta. El gobierno tiene, tanto gobierno como oposición, dejar el autoritarismo, el sectarismo, la exclusión, la imposición, el desaparecer al otro. Y aquí lo que viene es estar a la altura de la política, de lo que dijeron los electores de distintos bandos, digámoslo así, de distintos sectores que dijeron lo que vamos es por el reencuentro, por una cosa dificilísima que es vivir con el adversario. Pero mi adversario simplemente no tengo por qué desaparecerlo. Tengo que llegar a acuerdos con el adversario y ojalá el gobierno entienda a través de este Consejo Federal de Gobierno, si es en esa vía o si es otra, que tiene que generar espacio, laboratorio de gobernabilidad, de entendimiento, de reconocimiento del otro. Eso me parece a mí increíble. Esta elección, que la oposición ganó 50, que el gobierno ganó 185, sí, era una situación muy complicada, pero el gobierno, digamos que tanto gobierno como oposición están en deuda desde el punto de vista de estar a la altura del electorado que fueron a votar. A un año del 28 de julio, aquí se volvió a ir a las urnas electorales y decir el conflicto político lo resolvemos los venezolanos. A pesar de las circunstancias y a pesar de la situación social que también vive el país, que también es una de las causas que quizás no todos hayan ido a las urnas como normalmente se acostumbraba a ver, incluso en elecciones municipales en nuestro país en los últimos años, eso también hay que decirlo. Pero más allá de eso, doctora Aile González Lobato, usted tomaba un tema importante, que es el respeto y el entendimiento del otro para poder avanzar, para poder dar respuestas a esas personas que sí, que acudieron a votar, que quisieron pues apoyar a los alcaldes que tenían en ejercicio o votar en contra de aquellos que lo hicieron mal, porque también hay otra cosa que decir allí también. Digamos, hay algunos que sí motivaron, que lograron arrastrar a la gente a defender la casa, otros no. Entonces allí también, ¿qué pasó? ¿Cuál es la lectura? Que también era una lectura que se hacía para la de los gobernadores, que es el tema de que también los dirigentes tienen que llamar, convocar, motivar. No todas las personas se vieron pues quizá motivadas a ejercer su derecho al voto. Y también tenemos un cronograma que fue muy corto, que digamos pudo haber favorecido a los alcaldes que estaban en ejercicio, de si lo hicieron bien, pues la gente iba a salir a defender. Sí, por supuesto que esta elección con esos resultados, en otras condiciones, si se proyecta, hubiese tenido unos resultados muchísimos más equilibrados, seguramente. Pero por otra parte, esta elección es un hallazgo impactante, la verdad, que es un reacomodo de las fuerzas políticas. Ustedes ven cómo quedaron las alcaldías, gana la mayor número de alcaldías Fuerza Vecinal. Fuerza Vecinal en el año 2021, desde el punto de vista electoral, era un fenómeno electoral. A mí me parecía muy llamativo que tenían una campaña segmentada. Es decir, ellos iban a Nueva Esparta, ganaron. Iban a Miranda, entonces ganaron. Ellos ganaban a donde iban, y no tuvieron, es decir, era un partido prácticamente municipalizado. Sí, eran los municipios, eran ciertos estados, pero no tenían esa ambición, digamos, nacional. Cuando vino, no tuvieron candidato presidencial. Increíble, porque todos los partidos tienen un candidato presidencial. Eso es muy llamativo, que hayan desplazado a Acción Democrática, por ejemplo, que hayan desplazado a los partidos tradicionales y al liderazgo tradicional. Quiere decir que eso confirma lo que tú acabas de señalar. Había una apatía de diferentes sectores
porque no había tampoco, no solo era el llamado de la abstención, sino no había propuesta. Bueno, al punto que las campañas electorales tú las medías según la disputa. En aquellos donde no habían candidatos que se vieran ganadores, sencillamente no había disputa, no hubo campaña. Entonces incluso la participación era muy baja. En otros donde la disputa era elevada, bueno, ahí tú veías una campaña distinta.